Alejandría, Egipto, fundada el año 332 a.C. por Alejandro el Grande, uno de los grandes centros mundiales de literatura, ciencia y comercio, un caldero de ideas religiosas y filosofía clásica. Existen sólidas evidencias de que los cristianos de Alejandría fueron los primeros en reemplazar la observancia del sábado por servicios de culto dominicales. Esto comenzó poco antes del año 120 después de Cristo. Uno de los primeros documentos que apunta a cristianos guardadores del domingo es la así llamada Epístola de Bernabé. Este no es el verdadero Bernabé que menciona el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Este es un falso Bernabé, un pseudoepígrafe. Se le atribuye falsamente. Fue escrito aparentemente por alguien de Alejandría, en Egipto, donde existía la costumbre de espiritualizarlo todo. Esto es lo que hace la epístola de Bernabé. No toma nada en sentido literal. Bernabé cree que las escrituras hebreas son un don para los que verdaderamente las comprenden, pero cree que los que las comprenden no las toman en sentido literal, sino metafórico o espiritual. Bernabé afirma que él y sus seguidores guardan el octavo día de la semana, el día después del sábado, es decir, el domingo. Condena el judaísmo y todo lo asociado con él, incluso la observancia del séptimo día, sábado. La carta de Bernabé es evidencia de que el domingo fue promovido como el día cristiano de culto. Pero para hallar el verdadero corazón del movimiento en favor del domingo, debemos cambiar nuestro enfoque de Alejandría hacia el oeste, al corazón del Imperio Romano. Es en la antigua Roma donde hallamos la primera descripción de cristianos que guardaban el domingo. Proviene de Justino Mártir, un converso a la nueva fe. Pero el domingo es el día en que celebramos nuestra asamblea común, porque es el primer día en que Dios, habiendo efectuado un cambio en las tinieblas y la materia, hizo el mundo. Y en el mismo día Jesucristo, nuestro Salvador, se levantó de los muertos. Los antiguos cristianos que comenzaron a guardar el domingo necesitaban una justificación teológica para guardar el primer día de la semana. Y la encontraron al vincular el primer día semanal con el primer día de la creación. Al hacer esto, estaban negando la autoridad de Cristo, quien se declaró a sí mismo Señor del sábado, el séptimo día de la creación. Hemos llegado a un momento crítico en la historia. Al aislar de sus raíces bíblicas el día santo semanal, los dirigentes de la Iglesia lo separaron de su fuente de significado espiritual. Se convirtió así en una formalidad vacía, una brasa ardiente política, una prueba de autoridad, un peón en una lucha centenaria por el poder. Era atractivo reemplazar el sábado con el domingo, porque en torno al primer día estaba surgiendo cierta aura debido a las tendencias nuevas en el paganismo que hacían del domingo el día de adorar al sol, pensar en el sol. Supongo que era inevitable que se infiltraran en la cristiandad elementos del culto pagano. Después de todo, los cristianos eran una pequeña minoría en un mundo predominantemente pagano. Un mundo que adoraba dioses mitológicos, emperadores muertos y el invencible sol. Los historiadores por lo general dicen que el Imperio Romano fue fundado en el año 31 a.C. En ese año, Octavio derrotó a las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra, y volvió a Roma para convertirse en el primer César Augusto. Fue en esa época también que hizo llevar a Roma dos grandes obeliscos. Instaló uno de ellos en el Circus Maximus. Por supuesto, no solo estaba dedicado al dios Sol, sino que además era una prueba muy visible de que Roma había conquistado Egipto. La dedicatoria decía: César Augusto dedica esto como una ofrenda al sol. Pero también decía:
porque Egipto ha sido conquistado. Así, los que asistían al circo para ver los juegos veían no solo la dedicación al sol, sino también que el dios sol romano había triunfado sobre el dios sol egipcio. Hay informes de mediados del primer siglo que proveen evidencia adicional de lo popular que era el culto al sol. Nerón, el notorio emperador, comisionó a un escultor para que creara una estatua de casi 35 metros de altura, con su propia cabeza esculpida al estilo del dios Sol. Cuando Vespasiano construyó su gran anfiteatro, que hoy conocemos como el Coliseo, tomó ese enorme coloso, así llamaban antiguamente a las estatuas, que representaba a Nerón. Le cambió las facciones y lo dedicó al dios Sol. El emperador Heliogábalo era tan devoto de su dios Sol oriental que tomó el nombre de la deidad. Llevó su dios en la forma de un meteorito negro desde Siria hasta Roma y adoptó un estilo de vida oriental. Así pues, la moda oriental, las orgías orientales y la conducta oriental de Heliogábalo lo llevaron a la ruina en 4 años. A pesar de que su dios fue devuelto, porque la piedra negra fue enviada de nuevo a Siria, la adoración al sol continuó. El antiguo historiador Plutarco informa que el general romano Pompeyo debió ir al Mediterráneo oriental para castigar a los piratas que atacaban a los barcos mercantes. Esto fue alrededor del año 50 a.C. Derrotó a los piratas, los capturó y los llevó consigo a Roma. Sucede que los piratas eran adoradores de Mitras, el dios Sol, y de esos piratas se popularizó la adoración a Mitras en Roma, especialmente entre los militares. Pienso que a los militares romanos, Mitras les parecería una divinidad especialmente atractiva. Mitras era guerrero, que luchaba del lado de las fuerzas del bien. Era una religión jerárquica, en la cual se podía progresar de grado a grado. Había 7 grados en el mitraísmo, situación semejante a la de un ejército. Y en tercer lugar, era una religión de hermandad y comunión. Se reunían no solo para adorar a su Dios, sino para comer juntos. Se comenta acerca de soldados romanos que han vuelto del oriente, que oran al amanecer de cara al sol naciente. En torno a este periodo vemos que se empieza a mencionar en Roma al Deus Sol Invictus, es decir, al Dios Sol invencible. Invencible porque la noche trata de conquistar el sol cada 24 horas, pero al amanecer el sol ha sobrevivido y ha vencido a la noche. La importancia del culto al sol en el Imperio Romano se echa de ver durante el reinado de Aureliano, quien fue emperador entre los años 270 y 275 de nuestra era. Estableció una religión estatal que incluía el culto al emperador y al sol invicto. Trató de unificar todas las religiones bajo el dios Sol. Diocleciano, que llegó al poder el año 284, también era un devoto del dios Sol. Mantuvo el principio de una religión estatal que estableciera Aureliano y llegó a declararse Dios. Eventualmente, ordenó que se persiguiera a los cristianos. A ciertos dirigentes cristianos les pareció buena idea aprovecharse de la popularidad del domingo. En especial, la observancia del domingo haría que el cristianismo les resultara más atractivo a los paganos que ya adoraban al sol en ese día. Por ejemplo, el emperador romano Constantino era, al igual que Aureliano y Diocleciano antes que él, un adorador del sol. Fue el primer emperador romano que profesó el cristianismo. Supuestamente se convirtió durante una campaña contra sus rivales. Las biografías escritas por sus partidarios dicen que antes de una importante batalla cerca de Roma, Constantino vio en el cielo una visión de la cruz. Acreditó a esa visión su victoria subsiguiente y se declaró cristiano. Los historiadores debaten si la conversión de Constantino fue o no genuina, ya que a través de casi todo su reino mantuvo sus